en el amado, y en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Para la alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Reciba este regalo que Dios ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Hoy el Espíritu Santo de Dios me apremia decirte, de parte del corazón de Dios, este poderoso mensaje de salvación, que Dios te ha perdonado todos tus pecados. Tómate un momento para escuchar este poderoso mensaje de salvación que Dios ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera.
¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Efectivamente, si el ministerio de la condenación fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la justicia. Porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida con miras a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente de Abraham para quien era la promesa. Y fueron ángeles los que la concertaron, haciendo de mediador Moisés. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Es que no sabéis, hermanos? Hablo a los entendidos en leyes, que el hombre está bajo el dominio de la ley solo mientras vive, pero ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. La mujer casada está atada por la ley al marido mientras éste vive, pero si muere el marido, queda desligada de la ley del matrimonio. Por consiguiente, mientras vive el marido, será adúltera si se une con otro hombre. Pero si el marido muere, queda libre de la ley del matrimonio y no es adúltera si se une con otro. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley en la persona de Cristo, y deben de saber que los muertos no tienen más conciencia, ni pueden hacer bien, ni pueden hacer mal, a fin de pertenecer a otro, al resucitado de entre los muertos, para que produzcamos frutos para Dios. Ningún ser mortal, si no reconoce que es digno de muerte, puede producir frutos, porque es el Espíritu Santo de Dios quien produce los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, humildad, benignidad, fe, templanza. Y como está escrito, contra tales cosas no hay ley. ¿Queremos decir con esto que la ley es pecado? De ninguna manera. Aunque yo no conocía el pecado, sino por la ley. Yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, apoyándose en el mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado sin la ley está muerto. En un tiempo en que no había ley, yo estaba vivo. Yo estaba en tiempo pasado. Pero cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo quedé muerto. Así resultó que el mandamiento que debía darme la vida me trajo la muerte. Ahora sí puede comprender qué significa ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Porque el pecado, apoyándose en el mandamiento, me engañó y me causó la muerte. Pero ahora, al morir a la ley a la cual estábamos sujetos, hemos quedado libres para servir a Dios, no conforme a la letra de la vieja ley, sino conforme a la nueva vida del Espíritu. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Acuérdate de mí, Señor, cuando entres en tu reino.
de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios lo puso como la víctima, cuya sangre nos consigue el perdón. ¿Y qué esperas tú? Para tomar a tu cordero. Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Abel era pastor de ovejas. Quiso ofrecerle una ofrenda a Dios. Trajo el cordero más gordo y lo puso en sacrificio. Y su ofrenda fue agradable delante de Dios, que hoy muerto da testimonio que su ofrenda ha sido agradable delante de Dios. Pero mayor es nuestra ofrenda que el de Abel, porque estamos hoy ofreciendo el cordero que Dios nos ha provisto, cuya sangre nos consigue el perdón de pecados, y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera. Más bien la colocamos en su verdadero lugar, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo murió por ti. Y Cristo no murió como muere cualquier mortal. Él tuvo la muerte de un maldito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero dice la Biblia: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y si Cristo fue colgado en un madero y murió por ti, ahora te pregunto, ¿tú pudiste cumplir la ley? Porque Deuteronomio 28 dice: y aconteciere que si escuchares la voz del Señor y pusieres por obra todos sus mandamientos, te alcanzarán estas bendiciones. Pero también está escrito en Deuteronomio 28:15: pero aconteciere que si no los hicieres, también te alcanzarán todas estas maldiciones. Y Gálatas dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por ti. Gloria a Dios. Ese es el amor de Dios. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso en él? Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees tú que tus pecados fueron pagados por Él? Porque la paga del pecado es muerte, pero Él gustó la muerte por ti. Es por ello que nosotros venimos anunciando este mensaje poderoso de salvación. Ciertamente, Él es una piedra preciosa para los que creen, pero también es roca que hace caer, porque muchos tropiezan en el Cordero de Dios. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, a ti que no pudiste guardar la ley, que fuiste un adúltero, un ladrón, un asesino, un idólatra, un hechicero,
un codicioso, un avaro, un celoso, un enojado. Pero tú crees que el castigo que te mereces fue ejecutado en el Cordero de Dios y crees que Jesús es tu Señor y Salvador. Vea lo maravilloso que es Dios para contigo. Pero cree en aquel que hace justos a los pecadores. Se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Eres justo delante de Dios si tú crees en Jesús. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Quiénes no pueden heredar el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No cometan el error, está escrito. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los avaros, ni los contenciosos, ni los desobedientes, ni los desleales heredarán el reino de Dios. Pero eso es para que medites y reconozcas que sos culpable delante de Dios, porque solo por ser carne y sangre no puedes heredar el reino de Dios, a menos que reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, que puedas reconocer que eres digno de muerte. Y cuando te das cuenta que mereces morir, pues entonces debes darte cuenta. Y en esa cruz, el que debería de estar colgado soy yo. Ahora con toda confianza dile: a la verdad, este hombre nada malo ha hecho, mas yo, que soy pecador, merezco estar en este lugar. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Este es el amor de Dios. De cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero si tú tienes una semilla de maíz en tu mano y tú no lo dejas caer en la tierra, ¿cómo vas a cosechar elotes? El reino de Dios es lo mismo. Si tú reconoces que eres pecador, por tanto debes entender que la justicia de Dios, cuando dice que la paga del pecado es muerte, no está mal. Todos somos pecadores y merecemos morir. Pero cuando comprendes que sos merecedor de la muerte, entonces puedes preguntar: ¿y cómo es eso de nacer de nuevo? Nicodemo, que era un maestro, tuvo la misma inquietud. ¿Puede acaso un hombre viejo entrar nuevamente en el vientre de su madre? Pero hoy Dios tiene un mensaje para ti. Veamos, Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Por esta razón es que la ofrenda de Caín fue rechazada, porque él llevó una ofrenda maldita a Dios. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al vientre de tu madre, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahora que comprendes que todo hombre mortal no tiene otro destino más que caer a la tierra de donde fue tomado. Por eso es necesario nacer de nuevo. Pero si reconoces que eres digno de muerte, entonces puedes ocupar tu lugar y decirle: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, lo que es nacido de la tierra, tierra es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y tú eres uno de nosotros, porque tú reconoces que eres pecador,
y digno de muerte. Y hoy has abierto tu boca y decirle: Señor, sé propicio conmigo, que soy pecador. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Por supuesto que sí. Ahora tú ya sabes, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora te das cuenta que el Espíritu Santo de Dios te ha dado revelación, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese regalo que Dios ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo, recíbelo. Dile: Señor, gracias. Gracias por perdonar mis pecados. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no te condena, porque hoy estás delante del tribunal de Dios, y es tu decisión creer que Jesús murió por amor a ti o rechazarlo. Pero ten seguro que Dios no te condena. Depende entonces de ti qué decisión tomar. Todos nosotros como ovejas andábamos errantes, cada cual siguiendo su propio camino. Y el Señor ha hecho recaer sobre él la perversidad de todos nosotros. Este es el amor de Dios. No ejecutar la sentencia sobre ti, más bien ha hecho recaer sobre Jesucristo la perversidad de todos nosotros. Gloria a Dios. Ha sido traspasado por nuestros pecados. La lanza que traspasó su costado no es más que por amor a nosotros. Triturado por nuestras iniquidades, el castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él, y a causa de sus llagas hemos sido curados. Así es, si tú quieres sentir el gozo de tu salvación, pues Dios dice que tú estás sano. Hoy quedas libre de esta enfermedad. Eres sano porque Dios te ama. Y hoy eres santo porque alguien te limpió con su sangre. Gracias, Padre, por darme el gozo de mi salvación. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Si te han dicho que Dios te envía al infierno por pecador, pues entonces el que te lo dijo simplemente no conoce a Dios. Porque Dios es santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Quizás tú estés meditando y llegaste a la siguiente conclusión. Entonces es Jesús en su segunda venida el que nos va a juzgar. Pues un momento, porque Jesús también dijo: y yo y el Padre somos uno. Y en Juan 8:15 Jesús deja constancia: vosotros juzgáis según la carne,
Yo no juzgo a nadie. Esto es lo maravilloso del amor de Dios. Dios ha perdonado todos tus pecados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora eres perfecto delante de Dios, porque fuiste comprado a precio de sangre, solo si lo puedes creer. Si lo crees, di: gracias, Padre, gracias por amarme, gracias por lavarme de mis pecados con tu sangre. Ahora sé que soy santo delante de ti. Nadie cae de la gracia, porque el sacrificio del Hijo fue perfecto, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Los muertos no pecan, porque no tienen conciencia. Si tú te has dado por muerto, entonces debes saber que hoy estás vivo por la misericordia de Dios. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso está escrito: mas ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este mensaje lo has recibido por el poder del Espíritu Santo, que hoy te dice: de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó, está en tiempo pasado. Él ya te lavó, Él ya te limpió. ¿Por qué? Porque tú crees que Jesús es tu Señor y Salvador. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Quizás piensas que necesitas un río. Jesús dijo: yo tengo un bautismo del cual he de ser bautizado, pero ustedes no lo conocen. Y Juan el Bautista dijo: yo a la verdad los bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Todos los que se bautizan en agua se bautizan en el bautismo de Juan el Bautista, pero hoy tú puedes recibir este bautismo. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.